En este video vamos a analizar los conceptos básicos de electricidad. Entonces primero vamos a mirar qué es electricidad. Entonces vamos a ver nosotros la electricidad como una forma en la cual vemos que se manifiesta la energía. En este caso es el movimiento de partículas muy pequeñas llamadas electrones que forman algo llamado corriente eléctrica. Podemos ver que hay una corriente eléctrica dinámica y otra estática. La dinámica es, por ejemplo, cuando hay movimiento de electrones, y la estática es, por ejemplo, cuando hay descargas, digamos cuando uno ha caminado sobre una alfombra y luego va a tocar una llave, una puerta, entonces uno nota una descarga eléctrica. Entonces lo que uno hizo fue, mediante esa fricción de caminando sobre la alfombra, eh, hubo una acumulación de carga eléctrica que luego es descargada en algo metálico como lo es la puerta. Lo mismo cuando se coge un globo y ese globo se frota contra alguna superficie y luego uno puede atraer pequeños pedacitos de papel. Esa es la conocida como la electricidad estática. Nosotros podemos utilizar la electricidad para como una fuente energética. Entonces podemos usarla para iluminación, para calefacción, etcétera. Entonces la corriente eléctrica es un flujo de partículas microscópicas llamadas electrones que digamos, van a circular a través de una sustancia. Que ahí siempre lo vamos a hacer circular por algo que se llama los conductores eléctricos, que suelen ser metales. Unos datos históricos importantes de la electricidad. Pues digamos, las primeras civilizaciones, digamos en los primeros tiempos, los hombres asociaban la electricidad a seres, a deidades. Entonces, digamos, uno ve en la mitología griega que el poder del rayo era asociado a Zeus. En la mitología nórdica el poder del rayo es asociado a Thor. Entonces, como el hombre no podía controlar la electricidad, lo veía como un poder divino. No fue sino hasta que un señor llamado Tales de Mileto en el año 600 antes de nuestra era descubrió que al frotar ámbar es una piedra que se forma con una resina vegetal que se solidifica. Entonces, al frotarlo con una piel, notó que esto atraía objetos, producía electricidad estática. Entonces, esa fue una de las primeras observaciones que hicieron la civilización griega con Tales de Mileto. Un experimento bastante loco que ustedes yo creo que han visto es el de Benjamin Franklin, que él lo que hizo fue atar una llave de cobre a una cometa y la voló durante una tormenta eléctrica. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de demostrar que la electricidad podía ser dominada por el hombre. Entonces él lo que hizo fue un pararrayos, porque la descarga eléctrica cayó en la llave, y de esta manera él mostró que la electricidad era una forma de energía que podía ser controlado por el ser humano. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de corrientes eléctricas. Entonces tenemos una que se llama corriente eléctrica directa. Entonces directa es esta. Como ustedes pueden ver, la corriente eléctrica directa es constante con respecto al tiempo. Entonces miren, a medida que va avanzando el tiempo, su señal permanece sin ninguna variación. Esta la podemos encontrar en baterías, en pilas, en las fuentes. Entonces digamos, todos nuestros electrodomésticos, el cargador de computadora, el cargador del celular, son fuentes DC, entregan una señal directa. Del tomacorriente y de dispositivos como los inversores, nosotros vamos a trabajar con señales de corriente alterna. Las señales de corriente alterna son como estas, que son señales que cambian de magnitud y sentido con respecto al tiempo. Vamos entonces a mirar de qué están hechas las cosas. Nosotros, digamos, si tomáramos un elemento y lo pudiéramos dividir en muchos pedacitos, llegaríamos a partículas subatómicas si lo pudiéramos hacer. Los griegos, como eran una civilización que era bastante contemplativa y se preguntaba el porqué de las cosas, ellos llegaron a un concepto muy importante que llegó hasta nuestra época, que es el concepto de átomo. Ellos se dieron cuenta que el átomo es como el ladrillo fundamental que constituye todos los elementos que conforman el universo, todos los elementos que nos rodean.
Entonces ellos llegaron a un concepto en el cual decían que si uno tomaba cualquier material y lo dividía en muchos pedacitos, iba a llegar a un punto en el cual ya no iba a poder ser divisible. Ese punto se llama, o bueno, ellos le dieron el concepto de átomo. Nosotros pues ya sabemos con la tecnología actual que los átomos no es la unidad más pequeña, hay partículas subatómicas y etcétera. Sin embargo, pues vamos a usar este modelo de átomo y uno de los modelos que uno aprende en el colegio. Te recuerden que hay modelos como el modelo de Rutherford, el modelo de Niels Bohr. Este es el modelo atómico de Bohr. Entonces miren que el modelo atómico de Bohr tenemos el núcleo y alrededor del núcleo tenemos unas órbitas y en esas órbitas tenemos una partícula que circula alrededor de el núcleo. El núcleo está formado por el protón y los neutrones y los electrones son partículas que orbitan alrededor de ese núcleo. Bueno, de este modelo atómico nos interesa la última capa. Esta capa se llama la capa de valencia. La capa de valencia va a determinar el comportamiento de estos elementos con respecto a la corriente eléctrica. ¿Por qué? Al final de un átomo va a haber algo que se llama la capa de valencia, en este modelo, ¿no? Entonces la idea es que máximo pueden existir 8 electrones en esta capa de valencia y los electrones van a poder saltar de un átomo a otro mientras se cumpla la regla de que no existan 8 electrones en esa última órbita. Entonces esto nos va a servir para poder entender cómo se comportan los materiales. Entonces nosotros vamos a tener materiales conductores y los materiales conductores son los que tienen menos de 4 electrones de valencia. Al tener pocos electrones, entonces los electrones libres, que son los que van a saltar de un átomo a otro, van a poder circular con facilidad y el movimiento de electrones es lo que nosotros conocemos como electricidad. Bueno, aquí tengo unos átomos, tengo el átomo de cobre, hierro y aluminio y miren que en su última órbita, en el caso del cobre tiene un electrón, en el caso del hierro tiene 2 electrones y en el caso del aluminio tiene 3 electrones. Entonces lo que podemos darnos cuenta es que si uno revisa la tabla periódica, los elementos que tienen menos de 4 electrones de valencia corresponden a los metales. ¿Qué materiales nosotros usamos? Pues el cobre lo utilizamos por ejemplo en instalaciones eléctricas, en el bobinado de motores, el bobinado de transformadores, todo lo que sean bobinas por ejemplo de un speaker, de una bocina, están hechas de cobre. Es el material más usado por su dureza, digamos la capacidad de maleabilidad que tiene. Otro es el aluminio. El aluminio es un conductor eléctrico que se utiliza por ejemplo en líneas de alta tensión. ¿Por qué? Porque no es tan pesado como lo puede llegar a ser el cobre, entonces no va a producir tensión tensión mecánica entre las líneas, las torres. Y el oro es el material que se utiliza para, digamos, en algunas pistas de semiconductores para mejorar la conductividad. Entonces estos son los 3 materiales más usados. Sin embargo, pues uno, si revisa la tabla periódica, va a encontrar que el mejor conductor sería la plata, pero digamos en aplicaciones prácticas de electricidad electrónica estos son los materiales que usamos, los elementos que usamos para fines prácticos. Los materiales aislantes, pues bueno, hay elementos que tienen menos de 4 electrones de valencia y esto no va a permitir, que tienen más de 4 electrones de valencia, perdón, y esto no va a permitir el flujo de los electrones. Entonces nosotros vamos a ver materiales como el plástico, la cerámica, la goma, etcétera. Son elementos que no permiten la circulación de la electricidad y por eso lo utilizamos por ejemplo miren que el mango de una herramienta por ejemplo es aislante, el guante es aislante, este protector que tiene el cable es aislante. Estos discos de cerámica se utilizan para aislar líneas de alta tensión por ejemplo o líneas que conducen una tensión apreciable. La madera y el aire por ejemplo en condiciones normales no son conductoras pero llegan a un punto en el cual se vuelven conductoras. Ahora miremos unos conceptos que son las magnitudes básicas. Entonces para nosotros vamos a hacer una analogía con un sistema hidráulico.
El voltaje va a ser la fuerza con la cual son impulsados los electrones. Entonces, miren que aquí representamos esto como un tanque de agua. Nosotros siempre vamos a colocar los tanques de agua en las terrazas y en los techos de nuestras casas, cosa de que cuando se suspenda el servicio de agua, entonces vamos a utilizar esa agua reservada para nuestras diferentes tareas, como de pronto tomar una ducha, lavar, etcétera. Entonces se necesita que tenga presión, y para que tenga presión se utiliza la energía potencial. ¿Listo? Entonces a más altura, mayor presión. Entonces eso, el voltaje es eso, la fuerza con la que son impulsados los electrones. Se mide en voltios y se utiliza el voltímetro, multímetro para medir esta magnitud. El movimiento del agua va a ser como la corriente eléctrica. Entonces cuando tenemos una cantidad de electrones, o en este caso el agua, que se mueve por unidad de tiempo, eso es corriente. Entonces nosotros vamos a medir eso con amperios y vamos a utilizar la pinza voltiamperimétrica para medirlo, o el amperímetro. La resistencia es la oposición al flujo de electrones. Entonces esto lo vamos a medir en ohmios y se utiliza el ómetro. Entonces en el caso de la analogía hidráulica sería la tubería. Una manguera ancha entonces va a permitir que fluya mucha agua. Una manguera angosta va a permitir que fluya menos agua. Nosotros vamos a encontrar una ley, y esa ley va a permitir la relación entre estas tres magnitudes. Tenemos la magnitud del voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces la ley de Ohm nos dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje. Entonces lo podemos ver en este meme. El voltaje está tratando de empujar a la corriente, pero la resistencia no lo deja pasar. Entonces esto de acá es una relación inversamente proporcional. A mayor resistencia, menor corriente. A menor resistencia, mayor corriente. Un ejemplo, un cortocircuito. Un cortocircuito es, por ejemplo, cuando colocan un conductor directamente entre la faz y el neutro de un toma corriente. Ahí lo que vamos a observar es que la resistencia tiende a ser cero y la corriente pues va a subir a valores muy altos. Entonces este triángulo se llama el triángulo de Ohm y lo utilizamos para poder calcular estas magnitudes básicas. Entonces si yo tapo esta I, me va a quedar que es voltaje sobre resistencia igual a corriente. La resistencia, si la tapo acá, me queda que es voltaje sobre corriente, y voltaje es igual a corriente por resistencia. Ahora miremos el término de potencia. Entonces la potencia es la capacidad de un dispositivo para realizar un trabajo útil. En el caso de la potencia eléctrica, es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida a un circuito eléctrico. Entonces nosotros podemos utilizar nuestra energía eléctrica para, digamos, en este caso, por ejemplo, un motor. Entonces, entre más potente sea el motor, pues más proporción de energía va a ser transferida para que realice ese trabajo, que es, por ejemplo, ahí refrescar. Siguiendo con la analogía hidráulica, entonces veamos que aquí tenemos el tanque de agua, que ese sería el voltaje, la fuerza con la cual va el agua, ¿cierto? La llave sería la resistencia, porque es lo que se opone al movimiento del agua, que son los electrones. Y el agua, cuando está cayendo, pues mueve una turbina. Ese movimiento es un trabajo útil. Estamos convirtiendo energía potencial en energía mecánica. Y nosotros utilizamos algo que se llama la ley de Watt, y la ley de Watt lo utilizamos para medir, para poder hallar la potencia en un circuito. Entonces la ley de Watt nos dice que la potencia es igual a voltaje por corriente, se mide en vatios y se utilizan elementos como los batímetros para poder hallar esta magnitud eléctrica. Entonces estas son las magnitudes básicas que usamos en electricidad.